La vida, la muerte, para muchos somos energía, energía eléctrica. Hoy estamos acá al norte de Bogotá, en una de las clínicas más importantes del país. Al interior están los laboratorios y las oficinas de uno de los inventores más destacados de nuestra historia. Prepárense porque a continuación vamos a descubrir sus misterios. Se dice que existen seres que con su ingenio cambian el mundo, individuos que modifican el curso de la humanidad con el poder de sus ideas. Personas como Jorge Reynolds Pombo, un bogotano nacido el 22 de junio de 1936, que viajó hasta Cambridge, Inglaterra, en donde se graduó como ingeniero electrónico y deslumbró a sus profesores. Al regresar al país, asombraría al mundo al inventar el primer marcapasos externo, salvando la vida de millones de personas hasta la actualidad. Esta noche, el Dr. Reynolds nos conducirá por los laberintos de la ciencia para descubrir los misterios de la electricidad, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, el corazón artificial y las amenazas que afronta nuestro mundo, la desaparición de las abejas y un apocalipsis electromagnético. Estoy con alguien que ha salvado la vida de miles, tal vez cientos de miles de personas por todo el mundo. Un científico que estudió los misterios de los corazones de las ballenas y que busca llevar nanotecnología al interior de nuestros cuerpos. El doctor Jorge Reynolds Pombo. Muy buenas noches. Sí, es un placer estar con ustedes a que hablemos un poco de lo actual en tecnología, en todo lo que es el corazón, un órgano tan importante, y también hablar un poco del futuro, de la injerencia de la tecnología dentro de la cardiología. Doctor, le quería preguntar, usted ha estudiado el corazón, usted es el inventor del marcapasos. ¿Cómo le llegó la idea? ¿Cómo fue ese proceso? Casualmente eso fue algo en que, siendo yo ingeniero electrónico, en 1957, cuando volví al país, yo hice mi ingeniería electrónica en Inglaterra. Al volver me preguntaban, inclusive en Inglaterra mismo, me preguntaban, ¿y qué estudió? Ingeniería electrónica. La gente se sorprendía porque era el comienzo de la palabra electrónica. Y la gente pensaba, este debe saber de la bomba atómica, que era lo que estaba de moda en ese tiempo, y debe saber de arreglar planchas. Esa era más o menos la manera en que se entendía la electrónica en esa época. Al volver, por una serie de circunstancias, comencé a trabajar en la Universidad Nacional, en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, y allí hice el montaje de una serie de equipos que habían sido regalados por la Rockefeller, los primeros equipos electrónicos. Y el doctor Paredes, que era el decano, un día me dijo, ¿por qué no hablamos con unos amigos míos, médicos que están montando una clínica para trabajos en cardiovasculares? Y entonces me llevó, me presentó a los directores, y de esta manera comencé a trabajar mitad de tiempo en la Universidad Nacional y mitad aquí en la clínica. Y ahí vi que el corazón era un sistema eléctrico en la universidad, y aquí vi que las arritmias eran un problema eléctrico y que muchos pacientes de esos problemas de arritmias morían. Entonces pensé,
cómo suplementar con algo artificial, pulsos eléctricos, poder solucionar ese problema. Y de esta manera fue la creación del marcapaso, el cual el primero se implantó en un paciente. El doctor Alberto Bejarano fue el cirujano, yo hice el diseño y la construcción del aparato. Así es que hoy día, pues casualmente este año estamos conmemorando 60 años de ese primer marcapaso. Hoy día se han beneficiado con los marcapasos alrededor de 86.000 personas. Doctor, 86 millones de 86 millones de personas. Sí. Doctor, una pregunta. En ese momento en que usted inventa el marcapasos, ¿los médicos le creyeron o eran muy escépticos? Aquí fue totalmente una acogida, más que el paciente vivió 18 años y murió de 103 años. De 103 años. Y el marcapasos, el primero, según entiendo, era un aparato grande, pesaba 50 kilos, funcionaba con una batería de automóvil, en fin, eso fue evolucionando. Hoy día los marcapasos que se utilizan son aproximadamente 3 monedas de 1.000 pesos. El tamaño, pesan alrededor de unos 15 gramos, de 50 kilos a unos 15 gramos. Es totalmente implantable. La batería dura alrededor de unos 10, 12 años y estamos en el desarrollo de un nuevo marcapaso, el cual su tamaño es la cuarta parte de un grano de arroz. Ya no tiene batería, funciona por un sistema de pizoelectricidad y está conectado con el teléfono celular del médico o de la central donde le implantaron el marcapaso. En caso de una falla hay una alarma que les avisa y desde el teléfono celular puede cambiar los parámetros de funcionamiento. Por siglos, cientos de arqueólogos se han enfrentado a descubrimientos imposibles, como la pila de Bagdad, baterías construidas alrededor del 200 a.C. en el Imperio Parto y de las cuales desconocemos su uso. ¿Para qué usaban los antiguos pilas eléctricas? ¿Poseían tecnología avanzada que todavía desconocemos? Como las extrañas inscripciones egipcias que muestran hombres y mujeres sosteniendo una especie de bombilla gigante y de los cuales no tenemos mayor información. Imágenes que se encuentran colgadas en el despacho del Dr. Jorge Reynolds. Doctor, según todo lo que usted nos ha contado y lo que yo he estudiado sobre su vida, hay una conexión con la electricidad, con lo eléctrico, con la electrónica. Con nuestro cuerpo mismo es electricidad, genera electricidad. Y me gustaría que habláramos que en las culturas antiguas, desde los egipcios, parece que también tenían electricidad. Sí, claro, la electricidad está presente desde antes de que apareciera el hombre en el planeta. Los rayos, las tempestades, todo esto es electricidad. Así es que nuestro planeta comenzó la electricidad muchos siglos antes que el hombre. Ya el hombre principió a beneficiarse con la electricidad y la electricidad en lo que podríamos llamar la medicina de la época, y hay algunas muestras en los egipcios, por ejemplo, que hicieron el primer bombillo. Con fermentos producían en ánforas la electricidad y de esta manera ese bombillo, no se conocía el vacío, entonces con pelos de gato hacían un trenzado y lo cubrían con grafito y de esta manera llegaban a la incandescencia de ese filamento que habían ellos hecho y producían la luz. Así es que esto está en el Museo de Egipto, toda esta serie de figuras
ilustrativas de esos trabajos que hicieron. Y ya fue avanzando hasta ya la creación de elementos completos, la creación de rayos X, la creación del bombillo por parte de Edison. Tesla habló de muchos de sus diferentes desarrollos que había hecho, los cuales muchos de ellos hasta ahora se están volviendo elementos prácticos. El carro eléctrico, él hablaba de esto, de que era muy importante. También Edison, por su lado, ellos trabajaron juntos varios años. Doctor, ya volvemos porque aquí en Más Allá vamos a hablar con usted de los misterios de la electricidad, la nanotecnología y lo que viene en el futuro para la cardiología, de Nikola Tesla, de Da Vinci y de Edison. Y ustedes quédense ahí porque esto es Más Allá. La vida, la muerte, para muchos somos energía, energía eléctrica. Hoy estamos acá al norte de Bogotá, en una de las clínicas más importantes del país. Al interior están los laboratorios y las oficinas de uno de los inventores más destacados de nuestra historia. Prepárense porque a continuación vamos a descubrir sus misterios. Se dice que existen seres que con su ingenio cambian el mundo, individuos que modifican el curso de la humanidad con el poder de sus ideas. Personas como Jorge Reynolds Pombo, un bogotano nacido el 22 de junio de 1936, que viajó hasta Cambridge, Inglaterra, en donde se graduó como ingeniero electrónico y deslumbró a sus profesores. Al regresar al país, asombraría al mundo al inventar el primer marcapasos externo, salvando la vida de millones de personas hasta la actualidad. Esta noche, el Dr. Reynolds nos conducirá por los laberintos de la ciencia para descubrir los misterios de la electricidad, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, el corazón artificial y las amenazas que afronta nuestro mundo, la desaparición de las abejas y un apocalipsis electromagnético. Estoy con alguien que ha salvado la vida de miles, tal vez cientos de miles de personas por todo el mundo. Un científico que estudió los misterios de los corazones de las ballenas y que busca llevar nanotecnología al interior de nuestros cuerpos. El doctor Jorge Reynolds Pombo. Muy buenas noches. Sí, es un placer estar con ustedes a que hablemos un poco de lo actual en tecnología, en todo lo que es el corazón, un órgano tan importante, y también hablar un poco del futuro, de la injerencia de la tecnología dentro de la cardiología. Doctor, le quería preguntar, usted ha estudiado el corazón, usted es el inventor del marcapasos. ¿Cómo le llegó la idea? ¿Cómo fue ese proceso? Casualmente eso fue algo en que, siendo yo ingeniero electrónico, en 1957, cuando volví al país, yo hice mi ingeniería electrónica en Inglaterra. Al volver me preguntaban, inclusive en Inglaterra mismo, me preguntaban, ¿y qué estudió? Ingeniería electrónica. La gente se sorprendía porque era el comienzo de la palabra electrónica. Y la gente pensaba, este debe saber de la bomba atómica, que era lo que estaba de moda en ese tiempo, y debe saber de arreglar planchas. Esa era más o menos la manera en que se entendía la electrónica en esa época. Al volver, por una serie de circunstancias, comencé a trabajar en la Universidad Nacional, en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina,
Y allí hice el montaje de una serie de equipos que habían sido regalados por la Rockefeller, los primeros equipos electrónicos. Y el doctor Paredes, que era el decano, un día me dijo, ¿por qué no hablamos con unos amigos míos, médicos que están montando una clínica para el trabajos en cardiovasculares? Y entonces me llevó, me presentó a los directores y de esta manera comencé a trabajar mitad de tiempo en la Universidad Nacional y mitad aquí en la clínica. Y ahí vi que el corazón era un sistema eléctrico en la universidad y aquí vi que las arritmias eran un problema eléctrico y que muchos pacientes de esos problemas de arritmias morían. Entonces pensé cómo suplementar con algo artificial, pulsos eléctricos, poder solucionar ese problema. Y de esta manera fue la creación del marcapaso, el cual el primero se implantó en un paciente. El doctor Alberto Bejarano fue el cirujano, yo hice el diseño y la construcción del aparato. Así es que hoy día, pues casualmente este año estamos conmemorando 60 años de ese primer marcapaso. Hoy día se han beneficiado con los marcapasos alrededor de 86,000 personas. Doctor, 86 millones de 86 millones de personas. Sí. Doctor, una pregunta. En ese momento en que usted inventa el marcapasos, ¿los médicos le creyeron o eran muy escépticos? Aquí fue totalmente una acogida, más que el paciente vivió 18 años y murió de 103 años. De 103 años. Y el marcapasos, el primero, según entiendo, era un aparato grande, pesaba 50 kilos, funcionaba con una batería de automóvil, en fin, eso fue evolucionando. Hoy día los marcapasos que se utilizan son aproximadamente 3 monedas de 1,000 pesos. El tamaño, pesan alrededor de unos 15 gramos, de 50 kilos a unos 15 gramos. Es totalmente implantable, la batería dura alrededor de unos 10, 12 años y estamos en el desarrollo de un nuevo marcapaso, el cual su tamaño es la cuarta parte de un grano de arroz, ya no tiene baterías, funciona por un sistema de piezoelectricidad y está conectado con el teléfono celular del médico o de la central donde le implantaron el marcapaso. En caso de una falla hay una alarma que les avisa y desde el teléfono celular puede cambiar los parámetros de funcionamiento. Por siglos, cientos de arqueólogos se han enfrentado a descubrimientos imposibles, como la pila de Bagdad, baterías construidas alrededor del 200 a.C. en el Imperio Parto y de las cuales desconocemos su uso. ¿Para qué usaban los antiguos pilas eléctricas? ¿Poseían tecnología avanzada que todavía desconocemos? Como las extrañas inscripciones egipcias que muestran hombres y mujeres sosteniendo una especie de bombilla gigante y de los cuales no tenemos mayor información. Imágenes que se encuentran colgadas en el despacho del Dr. Jorge Reynolds. Doctor, según todo lo que usted nos ha contado y lo que yo he estudiado sobre su vida, hay una conexión con la electricidad, con lo eléctrico, con la electrónica. Con nuestro cuerpo mismo es electricidad, genera electricidad. Y me gustaría que habláramos que en las culturas antiguas, desde los egipcios, parece que también tenían electricidad. Sí, claro, la electricidad está presente desde antes de que apareciera el hombre en el planeta. Los rayos, las tempestades, todo esto es electricidad. Así es que
nuestro planeta comenzó la electricidad muchos siglos antes que el hombre. Ya el hombre principió a beneficiarse con la electricidad, y la electricidad en lo que podríamos llamar la medicina de la época, y hay algunas muestras en los egipcios, por ejemplo, que hicieron el primer bombillo. Con fermentos producían en ánforas la electricidad, y de esta manera ese bombillo no se conocía el vacío. Entonces con pelos de gato hacían un trenzado y lo cubrían con grafito, y de esta manera llegaban a la incandescencia de ese filamento que habían ellos hecho, y producían la luz. Así es que esto está en el Museo de Egipto, toda esta serie de figuras ilustrativas de esos trabajos que hicieron. Y ya fue avanzando hasta ya la creación de elementos completos, la creación de rayos X, la creación del bombillo por parte de Edison. Tesla habló de muchos de sus diferentes desarrollos que había hecho, los cuales muchos de ellos hasta ahora se están volviendo elementos prácticos. El carro eléctrico, él hablaba de esto, de que era muy importante. También Edison, por su lado, ellos trabajaron juntos varios años. Doctor, ya volvemos, porque aquí en Más Allá vamos a hablar con usted de los misterios de la electricidad, la nanotecnología y lo que viene en el futuro para la cardiología, de Nikola Tesla, de Da Vinci y de Edison. Y ustedes quédense ahí, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos con uno de los inventores más importantes de nuestra historia, con el doctor Jorge Reynolds. Quería preguntar sobre otro inventor histórico, Leonardo da Vinci. Sí, sin lugar a duda, Leonardo da Vinci fue alguien que para la época fue un futurista impresionante. Deja una serie de testimonios de sus ideas, sus avances. Hablamos de algunos de estos avances en que dejó modelos que hasta el siglo pasado se volvieron realidad, es decir, pasaron 4 siglos antes de que se volvieran realidad, como el avión, el paracaídas, el tanque de guerra y el helicóptero. También fue un anatomista en que dejó hechas una serie de diagramas de las diferentes funciones de los miembros del corazón, verdaderamente pinturas increíblemente bien hechas y que se asemejan totalmente a la realidad de hoy día, estudios que se han hecho. Así es que Leonardo da Vinci era pintor, escultor, futurista, y deja un legado que todavía nos asombramos de esa imaginación. Lo mismo sucede con Tesla, de que dejó una gran cantidad de ideas. Creía que podía transmitir energía eléctrica de forma inalámbrica, pero fue perseguido por sus colegas hasta el día de su muerte en un hospital de Nueva York el 7 de enero de 1943. Era un hombre solitario y terco, un genio nacido en Smiljan, Croacia, y al que debemos gran parte de nuestra tecnología. Su nombre, Nikola Tesla. Sin embargo, su genialidad está rodeada de misterio. Al llegar a los Estados Unidos, discutió con su principal mentor, Thomas Alva Edison. Se fue a vivir a un hotel y desarrolló una gran cantidad de proyectos enigmáticos.
Como el rayo de la muerte, un arma letal con la que aseguraba poder matar docenas de hombres a distancias mediante una fuerza invisible. O la Torre Tesla, una antena para enviar energía y mensajes inalámbricos que contaba con 30 metros de altura. Proyectos que muchos dicen fueron saboteados y que ocultaron sus logros manchando su nombre. Proyectos que apasionan al Dr. Reynolds. Tanto Edison como Tesla trabajaron juntos 5 años. Luego hubo un conflicto entre ellos dos, en el cual Edison trató de desacreditar a Tesla de varias maneras. Inclusive Tesla sostenía la corriente alterna, que era la única manera de poder llevar a grandes distancias la corriente eléctrica. Edison estaba en lo contrario, la corriente continua, y de esta manera Tesla, hasta ahora, la corriente que utilizamos de manera doméstica y en industria y demás, es una corriente alterna. Así es que la corriente continua de Edison no tuvo grandes avances, y la manera de desacreditarlo fue mostrando que era un peligro la corriente alterna. Llevó un elefante al Central Park en Nueva York para aplicarle corriente alterna y mostrar cómo moría el elefante, lo cual no lo logró. Únicamente sufrió unas chamuscadas y nada más. Luego la silla eléctrica fue hecha para mostrar cómo moría una persona con corriente alterna. Los primeros casos que se le aplicaron a reos con corriente alterna no sufrió efecto. Así es que el tratar de crear todas unas condiciones negativas ante Tesla, que tuvo sus éxitos, pero murió en un hotel en Nueva York en condiciones económicas muy precarias. Así es que Tesla hoy día vuelve a renacer con muchas de las ideas que en esa época se opacaron por disputas verdaderamente inexplicables. Doctor, ¿usted cree que hubo una conspiración contra Tesla y que muchas de las cosas que inventó pudieron haberle dado a la humanidad más, que hubiera podido ser mejor la humanidad? Sin lugar a duda. Yo creo que Tesla, con todos esos conflictos, se desperdició muchísimo de sus ideas y demás, ideas que probablemente ni las conocemos, sino que quedaron en el cerebro de Tesla. Luego ya la corriente eléctrica comienza a desarrollarse de una manera positiva, en beneficio de ya el cuerpo humano y ciertos problemas. Uno de ellos, el problema del corazón, el cual ya hablamos de cómo se puede estimular el corazón con pulsos artificiales, y todo esto nos lleva a ya un desarrollo por medio de la electrónica y otras profesiones, los sistemas, la física, las matemáticas, y hoy día tenemos un mundo totalmente diferente. Doctor, le voy a preguntar por lo que pasó, que yo vi por ahí una carpeta en los años 60 y que después se ha querido desarrollar y que tal vez en el futuro lo tengamos, el corazón artificial. Efectivamente, el corazón artificial, el Dr. Kolff en los Estados Unidos fue el pionero en la creación de diferentes elementos artificiales
reemplazando las condiciones de diferentes órganos. Y el corazón artificial pues se está utilizando ya con ideas diferentes. Existe ya varios pacientes con un corazón artificial, ya que los problemas de el trasplante de corazón tiene uno de los principales problemas es que no hay suficientes dadores. Es decir, gente que tengan las condiciones de poder donar su corazón es complicado legalmente. Por otro lado, no hay suficientes motociclistas, siento decirlo, pero los dadores en la mayoría de los casos son motociclistas que por alguna razón de un accidente tienen daños irreversibles cerebrales y que mueren. Son personas jóvenes, más o menos saludables, entonces es la mayor fuente de corazones para los trasplantes. Hoy día ya se está pensando en la creación de corazones que se hacen con células madres del mismo paciente. Entonces esto da una garantía de no tener rechazo y en esto se está adelantando enormemente en diferentes partes del mundo y probablemente en corto tiempo hoy ya principiemos a oír el trasplante haciendo el corazón de las células madres del paciente. Impresionante. Doctor, le iba a preguntar, en todos estos avances que ha tenido la cardiología, ¿usted esperaba que iba a ver todo lo que está pasando? ¿Ha avanzado muy rápido la tecnología? Sí, los avances de la tecnología es totalmente logarítmica. Así es que cada día es más rápido que se desarrollan nuevos elementos, nuevos sistemas, la inclusión de los computadores en medicina hoy día absolutamente necesario. Y algo sumamente importante que nadie se acuerda es qué hizo el cambio de todo. Aquí estamos con cámaras, con el sonido, con todo esto, y todo esto se le debe a un elemento, el transistor. El mundo que tenemos hoy día está basado en esa electrónica y en ese elemento que inventaron 3 físicos y que cambiaron el mundo totalmente. Lo siguen cambiando y lo seguirán cambiando porque hasta ahora no se ve nada que lo pueda reemplazar. Y estos 3 físicos, desgraciadamente, problemas personales entre ellos, desavenencias, mirar un poco cómo sobresalía individualmente cada uno, hizo que no hubiera un conocimiento ni una historia de estos 3 físicos. Quedó perdida la historia. Quedó perdida y que casualmente el año pasado que se conmemoraron 70 años de la invención del transistor, hice un año mostrando en las universidades, se hizo una copia del primer transistor y de esta manera se trató de hacer una divulgación de ese maravilla de invento en la cual hoy día dependemos en cualquier actividad humana. Bueno, continuamos con el doctor Reynolds aquí en Más Allá. No se muevan y tuiteen por favor con el numeral Reynolds Más Allá, porque después de estos comerciales vamos a hablar del futuro. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que estamos con uno de los inventores, vuelvo a decir, más importantes de la historia de nuestro país. Doctor Reynolds, el futuro, ¿cómo se lo imagina usted? El futuro, a 5 años, más o menos se puede ver qué va a pasar. 10 años es muy complicado, 20 años imposible. Lo único que se ve es que el mundo va a ser muy diferente. Los milenios, los que nacieron
en el comienzo de este siglo, pues van a tener un mundo sumamente diferente al que tuvimos. Una de las cosas es que probablemente vivirán hasta los 100 años o más, en condiciones que el Alzheimer, el Parkinson, varias de las enfermedades que hoy día son letales en muchos casos, pues tal vez desaparecerán. Eso no quiere decir que aparezcan nuevas enfermedades. Y de esta manera los 100 años llegarán personas en que serán totalmente aptas para trabajar. Ya tenemos que pensar en eso. Un cambio de la naturaleza enorme, problemas de agua, problemas de otro tipo de necesidades absolutas para la vida, en el cual habrá la misma tecnología, llegará a poder solucionar algunos de estos problemas, pero sin lugar a duda el mundo será muy diferente hacia mitad del siglo. Es decir, en pocas décadas ya tendremos un mundo muy diferente. Hoy día ya ve uno cómo estos milenios no conocen un montón de cosas que eran absolutamente de uso común. Es decir, un teléfono de los de disco, hoy día ve un muchacho de 12 años, 15 años, y lo primero que va a hacer es tratar de pulsar el disco creyendo que es como los teléfonos de hoy día. Cosas tan simples como esas. Hablarles de los sistemas fotográficos de la época, no lo entienden. Y muchísimas de las cosas, tendremos un transporte totalmente diferente, aviones gigantes, aviones que no necesitarán de piloto, que eso ya lo estamos comenzando a ver, y que serán sistemas totalmente autónomos, que tendremos un tráfico en las ciudades diferente a los carros. Probablemente los drones individuales podrán ser la solución. Todos estos son conjeturas, pero que ya se comienzan a ver que tienen una muy posible realidad. Así es que la automatización de muchas cosas, ese será el mundo que tendremos en 10 años. Y sin lugar a duda, la mejoría de todo lo que es el bienestar del hombre, en el cual aparecerán sistemas de educación diferentes. Nanochips, el futuro, cirugía robótica. En la actualidad, la ciencia ficción se desliza hasta nosotros, mejorando nuestras vidas. Desde hace algunos años, la aparición de robots e instrumentos cibernéticos han cambiado el mundo de la cirugía. Como el Da Vinci 21, un aparato que posee la capacidad de operar el corazón mediante sensores y video 3D sin necesidad de abrir el tórax del enfermo. Progresos que estudia y analiza el Dr. Reynolds. La salud, pues casualmente la telemedicina tendrá un lugar muchísimo mayor. El cambio de órganos, no solamente por sistemas electrónicos, mecánicos, sino que también la regeneración de tejidos por medio de células madres será uno de los más importantes desarrollos que ya está en marcha. Y tendremos también la cirugía robótica, el famoso Da Vinci, casualmente, que será un sistema en que disminuye las grandes incisiones y que cirugías bastante complicadas se podrán hacer, y de esta manera los pacientes
funcionarán de una manera ambulatoria, en los cuales no habrá que hacer un posoperatorio en las clínicas. Doctor, le voy a preguntar por algo que es muy interesante, que también le he escuchado. La posibilidad de que en el futuro nos identifiquen con microchips. Claro, esa es otra de las cosas que serán los nanochips que se implantarán, y hoy día ya de todas maneras el hombre ya no se puede perder, porque de alguna manera tendrá que tener una cuenta bancaria, tendrá que pasar por determinado sitio donde cámaras lo están captando, tendrá que tener un número de identificación, la cédula, tendrá que tener una cuenta bancaria, tendrá que tener alguna manera en que ya la combinación y los mismos sistemas automáticamente lo llegan a localizar. ¿Usted cree, doctor, que en el futuro vamos a tener algo parecido a lo que estaba en las películas de ciencia ficción, de tener brazos robot, órganos robot? ¿Es posible? Ya hay. Los brazos robóticos es una cosa que ya se hacen para pacientes que hay que amputarles el brazo o la pierna. Eso ya es una cosa que se mejorará, pero ya está funcionando y en condiciones no como sistema experimental, sino como sistema ya de solución de los problemas. Todos estos diferentes elementos tecnológicos que están ayudando a la prolongación de la vida. Y por eso casualmente por eso hablamos de que serán 100 años los que tendrán los pacientes del futuro, y que toda esta tecnología nos lleva a eso. ¿Y usted cree que con el tiempo, con tanto desarrollo tecnológico, tal vez tengamos inteligencia artificial? La inteligencia artificial ya comienza a ser un verdadero elemento que se está utilizando en muchas de las diferentes aplicaciones de sistemas robóticos o sistemas automatizados, para no llegar a la palabra robótica, y que de esta manera hacen las funciones mucho más rápido que lo que puede hacerla la mente humana. Pueden tomar decisiones, depende de las condiciones con que se está alimentando para hacer determinada función. Probablemente sistemas como la nueva microscopía, los aceleradores de partículas, todo eso nos comenzarán a dar información de dónde venimos y para dónde vamos. Impresionante, o sea, tal vez la tecnología nos abra la puerta a los misterios, el tiempo, de dónde venimos los seres humanos. Se podrá, no sé, voy a hacer unas preguntas un poco salidas, pero ¿usted cree que en un futuro se pueda viajar en el tiempo o cosas de estas? No puedo decirlo porque no sé, pero sí las condiciones y llegar a eso de viajar en el tiempo, todo lo que es hoy día ciencia ficción, no es sorprendente que en un futuro lleguemos a todas esas condiciones. La teletransportación probablemente es algo que los mismos computadores y la evolución de los computadores ya se ve que tal vez en algún momento se podrá hacer teletransportación. Esto ya se han hecho ensayos con elementos vivos muy pequeños y se ha visto que es una realidad, y que avanzando hoy día la tecnología ya no es individualmente algo, sino que todo tiene que ver con todo y los avances son sumamente acelerados.
Bueno, ustedes no se muevan, que ya volvemos en esta charla que tenemos en esta noche en Más Allá con uno de los más importantes inventores de la historia de nuestro país. Sigan tuiteando con el numeral Reynolds Más Allá. A mí me pueden seguir como @cruzescribiente, y si quieren ver mis imágenes y también mis videos, también síganme como @cruzescribiente en Instagram. Ya regresamos en Más Allá. Continuamos en esta noche en Más Allá con el doctor Jorge Reynolds. Pueden escribirnos con el numeral Reynolds en Más Allá. Doctor, parte de su vida estuvo ligada a un animal que para muchos es un pez, pero es un mamífero, las ballenas. Sí, efectivamente me principié a interesar en las ballenas en el año 83. El interés fue que es el animal más grande que existe y que ha existido en toda la historia de nuestro planeta, más grande que cualquiera de los dinosaurios de la prehistoria. Así es que la ballena es un animal que es un mamífero como nosotros, que viene del Misoniquis, que hace 70 millones de años era una especie de perro, el cual estaba en la época de la evolución de nuestro planeta. Gran cantidad de cataclismos, explosiones de los volcanes, falta de alimento. Entonces este cuadrúpedo, que era una especie de perro de unos 80 kilos, se fue al mar, encontró refugio y también alimentación. Y ahí comenzó a evolucionar como un animal acuático, en el cual fue perdiendo su tren delantero, que se volvieron las aletas pectorales. Luego se unen las caderas y las extremidades inferiores, creando de esta manera la aleta caudal y emigrando sus fosas nasales hacia la espalda, y de esta manera la ballena evoluciona y se vuelve las diferentes especies. La más grande es la ballena azul, que tiene un corazón que pesa 2 toneladas. El corazón del hombre pesa más o menos unos 700 o menos gramos, y este animal con un corazón fantástico, conocer cómo era ese corazón y qué podíamos aprender en beneficio del corazón humano. Entonces había que crear toda una tecnología para poder hacer tecnología satelital, tecnologías inexistentes en esa época cuando comenzamos. También pues hemos trabajado con desde mosquitos hasta la ballena en tamaños de animal, más de 200 diferentes animales, insectos y demás. Hemos hecho electrocardiografía. Hace pocos días aquí en la clínica comenzamos también unos trabajos con abejas, de poderles hacer electrocardiografía y ecocardiografía, visualizar el funcionamiento de ese corazón, que no es un corazón, es un vaso contráctil que no usa sangre sino ninfa. Y todo esto, pues la tecnología nos da las herramientas para crear los sistemas para poder trabajar con este tipo de animales. ¿Y qué se saca con esto? Pues conocer otros sistemas y ver qué puedes enseñarnos en la cardiología humana. Así es que estamos trabajando en esa parte. También estamos haciendo otros desarrollos, todo lo que es la visualización del corazón para enseñanza y para diagnóstico,
con sistemas 3D. Esto todo es los desarrollos nuevos en que de manera fantástica el médico puede tener virtualmente el corazón en sus manos de su paciente, puede abrirlo y puede ver cómo funciona interiormente. Todo esto es lo que nos está dando la tecnología para poder hacer todos estos desarrollos. Todos estos trabajos que estamos haciendo con el doctor Buitrago aquí en la clínica de conocer diferentes tipos de corazones, conocer cómo funcionan y en muchos casos crear la tecnología para poderlo hacer. Entonces es desarrollo tecnológico ya aplicado a otros seres y poder de esta manera aprender todas estas enseñanzas que nos dan todos estos diferentes animales, insectos y demás, pues tendrán no solamente repercusión en el mejoramiento de los conocimientos del corazón humano, sino también, en el caso de las abejas, preservar la especie. Entonces estos son trabajos que estamos haciendo en conjunto con universidades y que ojalá tengamos mayores enseñanzas para el futuro de la cardiología. El fin de los tiempos, la destrucción de la raza humana, una de las preocupaciones más grandes del Dr. Reynolds en el futuro. ¿Podremos ser alcanzados y destruidos por un asteroide? ¿Contaminaremos nuestro propio planeta o sobreviviremos en medio de la ruina y la devastación? Durante los últimos años, las abejas de todo el mundo están desapareciendo. Científicos de la Universidad de Texas aseguran que químicos como el glifosato las están exterminando rápidamente. Estos insectos son los encargados de polinizar el 90% de los cultivos de todas partes del mundo y su ausencia, advierten, causaría la desaparición de los cultivos, una hambruna mundial sin precedentes. Asimismo, se ha afirmado que estamos cerca de la inversión del polo magnético. Doctor, a usted nos estaba contando de las abejas, de todo lo que hacen, de conservar la especie. ¿Están las abejas a punto de desaparecer en el mundo? Sí, hay problemas muy serios por clima, por el mismo hombre, la contaminación y demás, está disminuyéndose y con grandes problemas para la polinización de sementeras y demás. Todo esto incide en la alimentación del futuro del hombre. O sea, ¿se acaban las abejas? ¿Nos acabamos nosotros? Sí, y problemas gigantescos como está sucediendo con el mar, en que se han formado islas de plástico, islas del tamaño de Manhattan, y que cada día se engrosan esas islas. Entonces los animales comen en muchas veces esos plásticos que los llevan a la muerte por problemas digestivos. Además, también hay disminución del oxígeno que tiene que tener el agua, entonces también están amenazados cardúmenes de pez, disminuyéndose la pesca. Problemas gigantescos que el mundo tiene que principiar a ver cómo los va a solucionar. El calentamiento de la Tierra es algo sumamente importante. Conocer más en la Antártida, Colombia está dando los primeros pasos. Y todo esto pues será las próximas generaciones las que tendrán que intensificar, sobrevivir de todos los daños que hemos hecho las generaciones posteriores. Doctor, detrás de usted, aquí al lado nuestro,
hay unas imágenes de la NASA y de transbordadores espaciales. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente, la NASA pues ha creado todo un mundo, no solamente en la futurología, sino también el desarrollo de vivir hombres en el espacio, la Estación Espacial Internacional, que ya ha cumplido varias décadas y que son sitios donde se está conociendo problemas en que tendrá el hombre en la conquista del espacio, probablemente en no sé en cuánto tiempo el hombre irá a Marte y ya se está preparando todas esas condiciones, cómo se va a habitar ese planeta, cómo el hombre probablemente en algún tiempo estará colonizándolo, pero hay que ver primero que todo cómo son esos efectos que produce las condiciones de disminución de la gravedad, la falta de oxígeno, todos estos problemas, los mismos vestidos, los cambios de temperatura, todas estas son cosas sumamente importantes en resolver antes del primer viaje. Probablemente tendremos un mundo diferente en que la interacción con otros planetas será una realidad, que la ciencia ficción que hemos tenido de películas, de historietas y demás, se están volviendo cada vez realidades y que la imaginación muchas veces de vencer esos problemas en esas condiciones son las bases para desarrollar ya la tecnología para la conquista del espacio. Doctor, ya estamos finalizando, pero no me puedo ir sin hacerle la pregunta que todo el mundo se hace cuando avanza la tecnología. ¿Será posible que más adelante descubramos que si hay vida en otros planetas, como usted decía hace un momento? Sí, claro. Probablemente esa es otra de las amenazas, que no se sabe en qué grado puede haber un meteorito que ataque la Tierra. Entonces todas estas son condiciones de que se está desarrollando posibles nuevos sistemas para contrarrestar esas condiciones. Así es que el mundo tiene para sobrevivir, la raza humana, muchísimo que trabajar a un futuro, si no habrá el peligro inclusive de que se llegue a extinguir la raza humana como tal y muchos de los seres vivientes. Hay que pensar que una posibilidad muy remota, pero que se habla, es el cambio de la polaridad de la Tierra, lo que es el magnetismo de la Tierra. Si eso llega a pasar, quedará un momento neutro de que no habrá electricidad en el planeta. Nosotros somos eléctricos, entonces desapareceríamos totalmente. Además, animales que tienen los más o menos desarrollados sistemas, como corazón y demás, pues al desaparecer la electricidad, morirán. Así es que son cosas que hoy día se están comenzando a ver y a pensar cómo se harán las soluciones. Como si nos apagaran, si se cambia. Como si nos apagaran. Interesante. Más de 30 segundos, no hay corazón, no funcionarán los corazones y moriremos. Doctor, muy interesante. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Más Allá. Muchas gracias a los televidentes. Y a ustedes que están allá viéndonos en su casa. Para mí ha sido un honor entrevistar al doctor Jorge Reynolds. Nos vemos dentro de 8 días y no se olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.